Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perine, es para mí un auténtico gusto, un verdadero placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia. El programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, periodistas, escritores, oftalmólogos, médicos, contadores, maestras, profesores, en fin, todo aquel, ingenieros agrónomos. Han pasado a lo largo de estos 12 años, hoy nos va a tocar un economista, adelanto, gente de distintas profesiones que de alguna u otra manera han investigado, han indagado, han escrito sobre algún aspecto de nuestro pasado y nos ayudan de alguna manera a entender por qué llegamos a ser lo que hoy somos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo se nutrieron nuestras raíces históricas de esta personalidad tan compleja que es la del argentino. Y tal vez, solo tal vez, como nos gusta decir con Omar López Mato, nos dan alguna idea de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si no sirve para todo, ninguna de estas cuestiones, el programa Tenemos Historia por lo menos pretende, bueno, aumentar nuestro bagaje cultural, escuchar voces y opiniones diferentes y entretenernos un rato. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, el libro sobre el cual vamos a hablar, que es una perspectiva interesantísima, es una nueva edición de un libro que yo leí hace, ahora me va a corregir el entrevistado, pero yo creo que hace casi 18 o 20 años, me parece haberlo leído hace bastante tiempo en su primera edición. Les voy a hacer todos los recordatorios parroquiales. Vamos a empezar por decirles que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que yo estoy en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarruel, con lo cual después lo van a poder encontrar en YouTube o en la página Vimeo, con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria, y allí van a poder encontrar muchísimos programas. No los de los 12 años, pero sí seguramente casi 8 o 9 años de programas ya hay en Internet. Y finalmente, si nos quieren buscar también por las redes sociales, estamos en Facebook con Olmo Ediciones, el Facebook de Olmo Ediciones, y también el Facebook /Tenemos Historia. Hoy nos visita Armando Rivas. Armando Rivas nació en Cuba, se graduó de Derecho en la Universidad Santo Tomás Villanueva de La Habana. En 1960 obtuvo un máster en Derecho Comparado en la Universidad en Dallas, Texas. Bueno, llegó a la Argentina, donde trabajó en Shell, fue economista en jefe de Fiel. Entre 1972 y 1976 trabajó en el Fondo Monetario Internacional en Washington, regresó a la Argentina y fue asesor del ministro de Economía y de la Secretaría de Agricultura. Entre 1983 y 1990 actuó en política y fue diputado nacional por la UCD, por la Capital Federal. Es autor de numerosísimos libros, pero hoy no vamos a ver sus libros donde habla de teoría monetaria, inflación y tasa de interés, el rol de empresario, la inflación en Argentina, pensamientos para pensar. Es un cantante excepcional de boleros y de tangos. Eso porque lo conozco. Uno de sus libros más lindos es Retorno de Luz de Día, El Retorno de Luz de Día, un libro con mucha reminiscencia a Alberdi, porque él es un alberdiano. Cuba entre la independencia y la libertad. Y hoy vamos a hablar de un libro que se titula Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, y esta es una edición ampliada que acaba de salir, editada por el Grupo Unión. Armando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. ¿De qué año es la primera edición de este libro, que es la que yo leí? Sí, más o menos lo que dijiste, de hace correcto. 18 años más o menos. Sí, inclusive debo decir que uno de los que te ayudó en ese libro fue mi hermano, porque él me lo trajo en aquel momento. Me acuerdo que Natalio había colaborado con vos en la búsqueda de datos y Natalio era un fanático de este libro y yo lo leí. No, hubieron algunos que me ayudaron con el libro, que sabían porque fue un intento realmente difícil para mí meterme en toda la parte histórica argentina yo ahora es más, casi se me habían olvidado cosas que había escrito como me invitaste para esto, me puse a leer el libro otra vez y aprendí otra vez. No, y además debo decir que Armando se trajo una serie de cosas bien anotadas, ha hecho un trabajo realmente interesante.
Presentamos los auspicios del programa y después del corte estamos conversando con Armando Rivas de su libro Argentina, un milagro de la historia 1810-1880. Este libro lo que tiene es una perspectiva totalmente distinta a la historia argentina, una perspectiva optimista, en la cual explica cómo la Argentina, mientras debió seguir un destino de pobreza como muchos otros países latinoamericanos, al seguir las ideas de Alberdi, revertió ese destino de pobreza y fue un verdadero milagro, tal cual lo vieran mis abuelos a comienzos de la década del 20, de la década del 20 del siglo XX, y por eso yo estoy acá. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Armando Rivas. Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, edición ampliada, tiene prólogo de Ricardo López Murphy, prólogo también hay de Rosendo Fraga. Lo editó Grupo Unión, es una edición del 2017. Grupo Unión, para adquirir los libros, la mejor manera es por internet, ellos venden mucho por internet, pueden escribir a unión@lugardelibros.com o pueden buscar la página en www.lugardelibros y ahí van a encontrar no solo el libro de Armando Rivas, sino también otro libro que hemos tratado acá hace unos meses, Dilemas de la Independencia Argentina, de Vicente Massot, etcétera, etcétera. Armando, bueno, acá en la primera frase de Rosendo Fraga encuentro una idea que se parece a lo que yo quería sintetizar. Tu visión de la historia argentina, siendo vos un hombre que llega como inmigrante a la Argentina, es diferente de las visiones clásicas tradicionales y por supuesto de las revisionistas, de ambas. Y lo que dice Rosendo Fraga es que tu tesis es sintetizada, que la Argentina ha sido el único proyecto anglosajón exitoso realizado por no anglosajones. En esta tesis vos sos un admirador de la gloriosa Revolución Inglesa y de la Revolución Americana. ¿Cómo encontrás que se introdujeron esas ideas aquí en el Río de la Plata? Bueno, fue un proceso muy difícil porque no fue fácil. Normalmente no son lineales los procesos, la ¿no? La primera parte de la Argentina de 1810 hasta que cayó Rosa fue muy divergente e inclusive después estaba enfrentada a la Argentina, Buenos Aires con las provincias, ¿no? Todo esto. Y durante todo el periodo primero con Moreno estaba Rousseau. La que regían las ideas rusonianas. Sí. Y del otro lado estaba Rivadavia con las ideas de Bentham, que también eran un fracaso porque fue la idea del utilitarismo, de creer que el gobierno es el que puede hacer la felicidad de la gente. No. Jeremías Bentham. Exacto. Entonces, y después vino, por supuesto, Rosa, que según el propio Alberdi decía que era popular, ¿no? Y basó toda su dictadura en la religión católica, ¿no? Era religión o muerte. Así es. Esto fue, por eso la historia de Argentina empieza con, ¿cómo se llamó la primera batalla que le ganó Urquiza? ¿Cepeda? ¿Pavón? No. ¿Caseros? Caseros, cuando Rosas es derrotado. Sí. Y ahí empieza un proyecto con grandes dificultades también, ¿no? Porque las empresas, pero se hizo la Constitución de 1853, que fue el principio de Alberdi, porque Alberdi
estaba convencido, igual que Sarmiento, de que el pensamiento anglosajón era el que había creado la libertad en el mundo. ¿No? Y por eso hay una frase de Alberdi que dice: sin los Estados Unidos y sin Inglaterra la libertad desaparecería del mundo. Y después está otra de Sarmiento que dice: sin la Inglaterra, solo la Inglaterra y los Estados Unidos tienen instituciones dignas de ser imitadas, ¿no? Aceptadas. Después vamos a entrar en la polémica y en las cuestiones, porque vos, a mí intuyo que sos un poco más albertiano que sarmientino, pero estás parado entre los dos y le rendís mucho homenaje a los dos. Pero entonces tenemos Moreno, Rusoniano, Rivadavia, Bentham, Rosas, que sigue o es heredero de las ideas de Hobbes y el Leviatán, porque digamos el punto que le da el poder a Rosas es el temor de la anarquía. Rosas es heredero de la anarquía que surge en el año 20, cuando el Estado que declaró la independencia en 1816 se disuelve, se desmaterializa, no sé cómo explicarlo, se disuelve el Congreso, desaparecen las relaciones formales. Con lo cual, para vos, la historia argentina como tal se empieza a reescribir a partir de 1853 con la Constitución. Ahí empieza el proyecto, con grandes dificultades, como te dije. Y la otra cosa que es increíble es que sin Urquiza la Argentina no existiría. Bueno, últimamente le estamos dedicando, parece mentira, después de muchos años de no acordarnos de Urquiza, por una serie de azares, les puedo asegurar a los oyentes, hemos invocado su figura, casi podríamos decir como Sarmiento, fantasma de Urquiza, aquí vengo a evocarte porque la Argentina necesita hoy un organizador, ¿no? Que fue un poco el rol que él cumplió. Él cumplió porque las ideas son importantes, pero más importante es saber de alguien que las puede poner en práctica. Alberdi era un pensador grandioso y Urquiza se enamoró de las ideas de Alberdi. Y por eso se hicieron la Constitución de 1853 y después se acordó con Mitre, porque ese fue otro proyecto increíble de que él, es más, los provincianos por ahí lo consideran traidor porque se reiteró de Cepeda, ¿no? Pero y había también enfrentamientos entre Mitre y ¿cómo se llama? Y Alberdi, también entre Sarmiento y Alberdi, pero después eso pasó a la historia y los dos reconocieron que la Constitución de Alberdi y el pensamiento de Alberdi era lo más grandioso. Y Alberdi tiene un pensamiento realmente que tiene una vigencia actual, pero hoy está desconocido en el mundo, porque uno de los grandes errores del mundo es creer en Europa. Si hubiera sido por Europa seríamos nacio-comunistas. Estoy hablando de la Europa continental, ¿no? Y lo que nos enseñaron fue siempre la Revolución Francesa, cuando fue el inicio del totalitarismo en el mundo, porque el totalitarismo surge como la racionalización del despotismo. Claro. Porque despotismo hubo siempre, basado generalmente en la religión, porque cuando es Dios el que gobierna, el que está en contra hay que matarlo. Claro, porque está contra Dios. Bueno, Armando, y esa es una situación que están hoy viviendo los islámicos, ¿no?
Tenemos que hacer acá una primera pausa musical en el programa de hoy y vamos a seguir conversando enseguida con Armando Rivas de sus ideas expresadas en este libro que yo recomiendo mucho, lo leí hace muchísimo tiempo, tiene una perspectiva totalmente diferente de la historia argentina, una perspectiva optimista, y cuando el libro habla de milagro de la historia es que todo estaba dado para que la Argentina fuera uno de los países más pobres de la tierra, que era lo que era en la época de Rosas, digamos. Un país sin estructura de caminos, sin estructura de transporte, sin ferrocarril, sin escuelas, sin hospitales, sin agua corriente, sin ninguna de las fuentes del progreso. Inclusive, yo hace poquito estuve en Salta, ¿no? Y me recordaban que Salta tuvo casas de 2 pisos con sistemas para manejar todas las cuestiones que implican el poder construir 2 pisos mucho antes que Buenos Aires. Así que en muchos temas nosotros a veces los porteños creemos que hemos sido la avanzada y no ha sido así. Hacemos la pausa musical y estamos conversando con Armando Rivas sobre Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880. Hay una nueva edición ampliada que editó el Grupo Unión. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita Armando Rivas, economista, fue diputado nacional, nació en Cuba, llegó a la Argentina en 1960, nos adoptó como su segunda patria, un intelectual que ha leído todo, porque hace muchos años que lo conozco y converso con él, un gran cantante, Armando Rivas. Mira, no sé, estoy tentado de pedirle que nos cante algo, pero lo vamos a dejar para después si hay tiempo. Y su libro, lo que está presentando, una nueva edición, la primera edición, ya dijimos, tiene cerca de 2 décadas, Argentina, un milagro de la historia, y es una revisión de la historia y los personajes entre 1810 y 1880. Es bastante curioso porque yo suelo decir, y antes de avanzar en el bloque, Armando, que la Argentina que conocemos hoy, y nos podemos llamar argentinos de 1880 en adelante, ¿no? Que es cuando se crea el Estado Nacional, si se quiere. Antes de eso es dudoso si uno se podía. De hecho, argentinos era la referencia al Río de la Plata, pero no era la que si salía un salteño, un jujeño, un catamarqueño, ¿no? O sea que tu libro culmina cuando el Estado Nacional de alguna manera se termina consolidando. Y bueno, lógico, no termina sino que lo proyecta, porque Argentina es un ejemplo para el mundo, que fue lo que escribió The Economist hace poco, en un artículo que se llamaba La parábola argentina. Sí, que es el agregado que le has puesto a este libro, ¿no? Exacto, sí, porque lo que hizo la Argentina a partir del intento del periodo de 1853 en adelante es único. Argentina llegó a principios del siglo con un ingreso mayor que el de los países europeos, ¿no? Y lo lamentable es que se ha creído que esto es producto de la pampa húmeda. ¿Y sabe lo que yo digo? Si es la pampa húmeda, se humedeció en 1853 y se secó en 1943. O sea, era seca antes de 1853 y se volvió a secar después. Pero esto lo reconoció Alberdi y también lo reconoció Tocqueville, que dijo: los países no son ricos por la fertilidad de sus tierras, sino por la libertad de sus habitantes. ¿Cómo es eso? Repetamos eso, porque me parece, mucha gente cree y todo el tiempo se queja, ¿cómo podemos estar como estamos si somos un país rico? No, la riqueza no está en la naturaleza. Existe. Claro. La riqueza se crea. Ajá. Y se crea a partir de un sistema ético, político y jurídico, porque uno de los grandes errores es creer que la economía es una ciencia independiente de la ética y de la política. Esto lo escribió hace poco también Huntington. Pero repetime la frase esa de qué es lo que da riqueza a los países de Alberdi. ¿Cómo es esa? No de Alberdi, pero Alberdi lo reconoció también, lo dijo.
dijo, Alberdi escribió diciendo, si puede haber oro debajo de la tierra, pero si no hay nadie que lo saque, es como si no hubiera. Es como si no hubiera. O sea que la riqueza de los países está en la libertad de sus habitantes. De sus habitantes, que fue lo que dijo Tocqueville. Tocqueville, ok. Entonces, y la Argentina es un ejemplo único en el mundo, porque fue el único país no anglosajón que aceptó las ideas que cambiaron al mundo, porque la gente ignora que hasta hace 200 años la gente vivía como Jesucristo, más o menos. Uh-huh. El mundo empezó a cambiar a partir de que se cambiara el sistema ético-político que permitió y tomó en cuenta que dos fundamentos, que había que limitar el poder político en reconocimiento de la naturaleza humana, que eso lo reconoció Locke primero y después lo apoyó Hume, uh-huh. Que dijo, Hume dijo, no podemos hacer nada por cambiar la naturaleza humana. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar la situación y la circunstancia y hacer del cumplimiento de la ley el fundamento del comportamiento. No, esto es muy importante, porque acá se quiere creer que el problema que tiene la Argentina hoy es producto que los argentinos parece que serían más estúpidos que el resto del mundo. No, la estupidez es universal. Uh-huh. Lo que cambió la historia del mundo es tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso Madison escribió algo que lo tomó también Alberdi, que dijo, el gobierno está formado por hombres, ¿no? Por eso, si los hombres fueran ángeles, no haría falta ningún control al gobierno. Pero el gobierno es un gobierno de hombres sobre hombres. No conoció a Cristina, hubiera dicho de hombres y mujeres. Sobre mujeres también hay que contar. Ahora, dijo, y entonces lo fundamental estaba en que el pueblo, había que limitar el poder político y respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad, que está en la Constitución argentina, en el artículo 19 de la Constitución, no está dicho de esa manera, pero está reconocido el derecho de la gente a hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y las buenas costumbres están exentas de los magistrados y solo reservados a Dios. Ese es el 19. Exacto, ese es, y esa es la idea que cambió la historia del mundo, porque la gente, creer que la gente va a crear riqueza para el vecino es otra de las estupideces del mundo. Uh-huh. No, pero hoy lamentablemente está vigente la idea de la igualdad, y culpando al sistema capitalista, que, como digo siempre, el sistema no es capitalista, fue el nombre que le puso Marx al sistema, pero no es un sistema económico. La economía fue el resultado del sistema, uh-huh. ¿no? Y la Argentina lo aceptó. Los europeos no se enteraron nunca. Uh-huh. O sea, de todas maneras, esa pampa se vuelve húmeda por la Constitución del 53, que reconoce una separación de la política de la religión en la tradición anglosajona. Y sí. Y, como vos bien decías recién, la libertad que otorga el artículo 19 y algunos otros más. Claro, pero por eso el tema pasa cuando se viola la Constitución, uh-huh. Porque, como bien dijeron también los americanos, crearon a partir de del caso Marbury versus Madison, uh-huh. ¿no? El fiscal Marshall dijo, todo gobierno que ha creado una constitución
la considera la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la Constitución es nula. Y es la función y el deber del Poder Judicial el decir qué es la ley. O sea, y esto fue lo que los americanos llamaron el judicial review, o sea, la revisión judicial, porque es el poder que tiene que tener el Poder Judicial. Y esto lo escribió Alberdi también, que dijo, vamos a hacer una cosa, Armando, sí. Vamos a mandar una pausa musical y después volvemos con la frase de Alberdi y otro bloque aquí en Tenemos Historia, conversando con Armando Rivas sobre su libro muy recomendable, Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, una edición ampliada con prólogo de López Murphy, con prólogo de Rosendo Fraga. Grupo Unión lo ha editado. Seguimos en Tenemos Historia. Nos visita Armando Rivas, pero voy a recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que yo estoy en Twitter, @Emilio Perina. Recibimos ahí comentarios, críticas, propuestas de nuevos temas para traer a este programa que ya va en su año número 12. Nos estamos aproximando a empezar el año número 12 de este programa de radio. El libro de Armando Rivas sobre el cual estamos conversando hoy es Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880. El libro tiene, les voy a decir ya exactamente, 14 capítulos, un apéndice constitucional. Este libro es muy importante para estudiantes de historia de las instituciones argentinas o derecho constitucional. Y nos habíamos quedado con una frase de Alberdi que Armando estaba buscando. Y dice: la propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala. Bueno, ya se había me lleva a una pregunta no histórica que te voy a hacer, sino casi... Pero quiero añadir algo importante, que es el hecho de la conciencia que tenía Alberdi de que del problema del sector público. Y dijo, no hay barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y de civilización de cada país que su ley de presupuesto. En la formación del tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal. Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco. Y esto lo estamos viviendo hoy en la Argentina y se está viviendo en Europa, donde el gasto público ha subido a niveles cercanos al 50%, en Francia es el 56%, y por eso Europa no crece. No crece de hace como 30 años, ¿no? Digámoslo también. No tanto, pero hace bastante que no crece. Porque fueron aumentando el gasto paulatinamente, ¿no? Y ahora están en este nivel. Y dice Alberdi: el ladrón privado es el más débil de los enemigos de la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública. O sea, todo este pensamiento fue el que se puso en práctica en la Argentina, ¿no? Y es importantísimo reconocerlo para volver a hacer lo que se fue, ¿no? Esta es la idea. Sin embargo, y acá viene una pregunta que tal vez no sea del todo histórica y que tenga que ver más con el político. Vos en algún momento del programa referís a que todo esto entra en crisis en 1943, cuando este sistema de ideas es cuestionado. Ahora, Alberdi y la charla viene derivando a la importancia que tiene contar con ese factor de control que es el Poder Judicial. ¿No ha sido acaso el Poder Judicial una de las patas que nunca funcionó bien en la Argentina? Porque aún antes del 43 ya teníamos problemas con el Poder Judicial. ¿Y tal vez eso permitió que desbarrancara el sistema? Bueno... Es decir, de los tres poderes,
Evidentemente, cuando llegó Perón, acá el problema está en que Perón trajo el fascismo a la Argentina, ¿no? Y vino con el nacionalismo católico. Pero no es, sí, el nacionalismo católico sí. Ahora, el sistema de Perón no es tan diferente del New Deal de Roosevelt. No, sí, bueno, pero Roosevelt tenía una Corte Suprema que sí funcionó. Y lo cambiaron. Cuando vino la guerra lo cambiaron, pero el New Deal fue un desastre para los Estados Unidos. La crisis de Estados Unidos de la década del 30 no tiene paralelo en la historia. El ingreso cayó un 30% en ese momento. ¿No? Así que bueno, nosotros 2001 debemos haber estado cerca, ¿no? No llegamos a tanto. No, de ninguno. No, cayó casi un 10%. Ah, mira. Eso está bueno para tenerlo como comparación, o sea, hubiera sido 3 veces peor. Sí, con respecto a lo que había en 1997, 98, en el 2001, el 2002 había caído casi un 10% del Producto Bruto en la Argentina. Pero estamos otra vez en el problema fundamental de que hay que entender estos principios fundamentales que fueron los que cambiaron al mundo y cambiaron a la Argentina. Y la Argentina es un ejemplo para el mundo. Y el otro ejemplo curioso, ¿sabe cuál es? Cuba. Bueno, a ver, hablemos de tu patria. Bueno, muy simple. La Argentina tuvo el sistema gracias a la creatividad de 4 personas, que fueron Alberdi, Sarmiento, Urquiza y Mitre. Ellos fueron los creadores, porque todo el mundo habla de Alberdi Sarmiento. No, de Alberdi Sarmiento no, de ¿cómo se llama el que era presidente a partir de mí? De Roca. De Roca. Roca surgió porque existió esos 4 personajes previos. Esos 4 personajes previos. No estoy criticando a Roca. No, te entendí. Roca puede hacer lo que hizo porque las ideas de esos 4 personajes previos estaban... Claro, él fue un ejecutor. Claro. En Cuba el problema fue distinto. En Cuba teníamos el sistema por ósmosis, por la relación con los Estados Unidos. Éramos unos ignorantes. Sé que a los cubanos no les gusta que yo diga esto, pero lo éramos. Y yo me incluyo. Yo terminé Derecho en la Universidad de Villanueva sin conocer la Constitución americana, ni quién era Locke, nada. Pero en Cuba se respetaba el derecho de propiedad. Se le podía ganar un juicio al gobierno porque yo se lo gané, inclusive en la época de Batista, ¿no? Y entonces, y ahí Cuba tenía el estándar de vida más alto de América Latina cuando llegó Fidel Castro. ¿Por qué? Porque teníamos el sistema. No es que fuéramos... A ver, ahí dijiste algo que la gente normalmente no reconoce, piensa que Cuba es como Haití. ¿Cuba tenía el poder adquisitivo más alto de América Latina? Sí, exactamente. Superando a Argentina medio per cápita. El atraso que tenía la Argentina con respecto a Cuba cuando yo llegué acá fue increíble. Aquí no había... los autos eran de la década del 30. No había aire acondicionado en ninguna parte, ni en los cines había aire acondicionado. Los teléfonos costaban lo mismo que un departamento y después no funcionaban. No había televisión en colores. La radio cubana también. La televisión la hicieron los cubanos. Sí, claro, sí, la hizo Mestre. Claro. En la Argentina. Así que todavía había tranvías en la calle cuando yo llegué acá. Así que está visto que el sistema es determinante. Y llegaste a la ciudad más moderna de la Argentina, porque si te ibas a Rosario, a Córdoba, a Salta, la luz eléctrica duraba 4 horas por día o 6 horas por día, ¿no? Sí, bueno, sí. Y la colocaban a la siesta. Aquí había problemas también con el agua de la ducha que no caía, era increíble la diferencia. Cómo la política define para bien o para mal. No hay nada que hacerle.
esta es lo que hay que entender. Los sistemas no son económicos, son éticos. Y cuando hablo de ética, no me estoy refiriendo a la moral. Me estoy refiriendo a la concepción del hombre como es y no como debe ser. Cuando se quiere cambiar al hombre para que sea como no es, que fue Rousseau, que quería ser un hombre nuevo, lo único que hicieron fue matar a los hombres. A los que no se adaptaban al molde, los tiraban como si fuera de la roca de Tarpeya. Esta es la realidad y que estamos viviendo hoy en el mundo, porque lo importante del libro es conocer todo el proceso que determinó el éxito de la Argentina, que fue el éxito del mundo previo, ¿no? Y que no existía en el mundo, porque no es que los hombres, no es que ahora la gente era más inteligente o menos o más buena o no. El sistema fue el que cambió los comportamientos. Hoy por eso Miami es la capital de América Latina. Bien, hacemos la última pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Armando Rivas de su libro Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, y tuvimos un desvío cubano del cual soy responsable. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Para mí ha sido un enorme placer tenerlo aquí, Armando Rivas, a quien conozco hace 30 y pico de años. Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, edición ampliada. Lo pueden comprar Grupo Unión, los venden por internet. Pueden escribir a grupounión@lugardelibros.com. unión@lugardelibros.com o buscar en la página www.lugardelibros. Y hay un tema que se ve ahí. Argentina enseguida instala un antiespañolismo, para decirlo de alguna forma. Argentina enseguida deja de lado algunas costumbres españolas. Desde la corrida de toros en adelante, y enseguida se establece un antiespañolismo, cosa que Cuba en realidad siguió siendo una colonia española bien hasta el siglo... Hasta 1898. Claro. Pero sin embargo, y ahí hay un reemplazo de poder de los españoles por el poder inglés. Muchos de nuestros próceres nacionales, San Martín, Belgrano, Sarmiento, etcétera, eran de una admiración por la cultura sajona, por los ingleses. Pero yo lo que discuto es que no es la cultura sajona, es el sistema sajón. Bueno, perfecto, por el sistema sajón. Si creemos que el problema es la cultura, no tenemos salida. Ok, tenemos... correcto, lo entiendo. Esta es la cuestión. Por la especie de rule of law, ¿no? Es decir, el concepto, sí. Y esto... quiero rescatar algunas ideas de Alberti, una que le mandó a Sarmiento, que dice: en vista de los ejemplos célebres que acaban de probar ante el mundo terrorizado, que se puede ser bárbaro sin dejar de ser instruido. Hay una barbarie letrada 1000 veces más desastrosa para la civilización verdadera que la de todos los salvajes de la América desierta. Esto es importante, esto fue lo que creó el totalitarismo en el mundo, que ya hablamos del tema del totalitarismo. Y Alberti tuvo casi una visión del mundo de hoy cuando escribió: las guerras serán más raras en la medida que la responsabilidad por sus efectos se haga sentir entre los que las declaran y las incitan. Y por eso la bomba atómica terminó la guerra en el mundo. Por eso la guerra fue fría y no caliente con Rusia. Y después también dijo: las guerras seguirán siendo cuando haya uno que las hacen y otro que las mandan, ¿no? Y esto es lo que es el terrorismo hoy en día, que está vigente y después dice: la patria es libre cuando no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad cuando depende del Estado de un modo unívoco y absoluto. Y esto es lo que hay que distinguir entre lo que los americanos llamaron
el rule of law con la democracia mayoritaria. Porque la democracia, el hecho de que la gente vote, no es un criterio suficiente, lamentablemente. Porque como dijo Hume, dijo, el problema no son las mayorías, sino las asambleas que pretenden representarlas, que son las que se apoderan del poder llorando por los pobres y crean más pobres que votan por ellos, ¿no? Esta es la situación que está enfrentando el mundo hoy en día, y que la Argentina la superó en ese momento, pero claro, hay una crítica política al éxito de la Argentina. Los argentinos políticamente, en lugar de valorar su historia, la tiene descalificada políticamente. Este es el problema que estamos viviendo. Ahora creo que Macri ha cambiado el rumbo. No, esperemos. Ha habido, pero de todas maneras sí, ha habido claramente una corriente negacionista de la grandeza argentina, de los esplendores antiguos. Al contrario, se le desvalora porque resulta que porque la izquierda se ha apropiado de la ética. Claro. Cuando te llama que eres de izquierda, te está diciendo que eres un cretino y un hijo de mala madre porque estás a favor de los ricos. Y esto está pasando inclusive en los Estados Unidos últimamente, ¿no? Porque ese populismo se impone de esa manera. Bueno, y es lo que está, el populismo que está en Europa. Ahora en Foreign Affairs salieron no sé cuántos artículos hablando de cómo el populismo se había apropiado. Y hay populismo de izquierda y de derecha, porque otro de los problemas que tenemos es el léxico político, que no entendemos. Cuando se dice que uno es de extrema derecha, o es de extrema izquierda, o es liberal, ahí escribí un artículo que sale en la prensa el domingo, que le puse a partir de las elecciones francesas, que no sabemos dónde vamos, porque no se sabe qué es lo que piensa bien ni la Le Pen, ni el Macron, tampoco, ¿no? Y ninguno reconoce hasta la fecha que el problema que tiene Francia grande es el nivel del gasto público, que está en el 56% del Producto Bruto. Y hay una ley que dice, y aquí perdónenme que me meta con la economía, que dice que la tasa de crecimiento económico cae en la medida que aumenta el gasto público, porque como escribió George Gilder, dijo, George Gilder dijo, el gasto público no forma parte del producto, sino parte del costo de producir. Este es el tema que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Inclusive en los Estados Unidos, que por primera vez tienen un gasto público que está cerca del 40% del Producto Bruto, ¿no? Este es el problema. Y por supuesto hay gastos más eficientes y menos eficientes, pero ninguno es la solución del problema, ¿no? Y Armando, nos quedan los últimos minutos de programa, y yo quería retomar a alguna cuestión del libro, porque cada tanto nos vamos al hoy, pero claro, de alguna manera hoy la Argentina enfrenta una situación que se parece en algunos puntos a la preconstitucional, ¿no? Salimos de un proceso de un gobierno de mucho tiempo, un país muy desorganizado en sus estructuras éticas y legales, un Estado que al mismo tiempo que es agobiante es sumamente débil y está destruido y carcomido por la corrupción por dentro. ¿Encontrás algún punto, y vuelvo a preguntarte, te la voy a hacer directamente la pregunta, ¿Argentina hoy necesita una suerte de Urquiza con esa capacidad de acumular poder y después renunciar al poder? Bueno, yo voy a contestarte con una respuesta de... ahora se me olvidó el nombre, pero que dijo, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Séneca. Claro. Séneca, gracias. Y esta es una idea fundamental.
si no sabemos que tenemos que cumplir con la Constitución, bajar el gasto público, no hay solución para el proceso. Y esto también lo escribió Friedman, que cambió toda su teoría económica monetarista y dijo: el problema de la sociedad es el nivel del gasto, porque eso es lo que le cuesta a la sociedad, y lo paga con impuestos o con inflación o con deuda. Y por eso la deuda en Europa es enorme. Los bancos europeos están peor que los argentinos en este momento. Sí. Sí, Inglaterra tiene una deuda del 240 del PBI. Bien, hemos tenido una conversación más que interesante, pero me hacen señas que se nos acabó el tiempo de hoy. Yo recomiendo mucho, lo leí hace muchos años, tengo ganas de volver a leerlo, de hecho, Argentina, un milagro de la historia, 1810-1880, esta es una edición ampliada, es un libro de Armando Rivas, tiene prólogos de Ricardo López Murphy y de Rosendo Fraga. Está editado por el Grupo Unión. Armando, gracias por habernos acompañado en Tenemos Historias. Gracias por la invitación, gracias por la amabilidad. Y yo recomiendo los artículos de Armando de todos los domingos de la prensa, porque son... Es decir, él tiene la claridad de los clásicos. Él tiene la claridad de los clásicos. Mira, yo lo único, como digo, no son mis ideas. Si fueran mis ideas, estaría viviendo en la Edad Media. Yo lo único que he hecho es rescatar las ideas que cambiaron al mundo. Exactamente. Y que la Argentina, el primero que se enteró fue Alberdi y el que la puso en práctica fue Urquiza. Gracias, Armando, nuevamente. Omar, nos reencontramos la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Vamos a estar acá.